Los hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por sintonizarme, por escucharme. El día de hoy comparto con ustedes una brevísima reflexión sobre la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María. Y he intitulado también que lo más bello que hay en la Iglesia Católica es ortodoxo. Hablemos de lo que nos une a todos los que somos cristianos. Y es precisamente una de ellas es la Santísima Madre de Dios. Hay quienes piensan que efectivamente la Santísima Virgen María solamente fue madre del cuerpo humano del Cristo y por eso no se le puede llamar Madre de Dios. Pero conviene entrar un poco en la Sagrada Escritura. En el capítulo de Génesis, si no mal recuerdo, dice precisamente después de la caída, textualmente, de la semilla de la mujer saldrá uno que te aplastará la cabeza, le dice Dios a Satanás, a la serpiente engañosa. Y si nosotros leemos con cuidado, tanto en hebreo, pero sobre todo en griego, que es nuestra traducción canónica, el griego, ni el latín ni el hebreo, ahí va a decir la semilla de la mujer. Actualmente, nosotros sabemos que para que una persona pueda concebirse, se requiere un óvulo de la mujer que tiene 23 cromosomas y el semen, un gameto del hombre que tiene 23 cromosomas, siendo así que Dios diseñó nuestro cuerpo con 46 cromosomas. No puede haber, desde el punto de vista de la célula sexual, que es la que transmite la vida, una persona completa a partir de un cigoto o de un esperma. Es solamente la unión de ambos la que, si Dios lo concede, puede generar una persona humana. Pero es específica la palabra de Dios de la semilla de la Virgen. Y eso no dijo tampoco de una célula de la Virgen como para hacer un clon, que todavía a nuestra época sabríamos y sabemos que se puede clonar una mujer de una mujer, un hombre de otro hombre, mas no se puede clonar un hombre de una mujer, porque el factor XY no coincide. Así que es imposible. De forma tal que aún para nuestra época, Dios quiso demostrar que efectivamente el Padre es el Padre del Hijo en el cielo antes de todos los tiempos y es también el Padre del Hijo encarnado en la plenitud del tiempo, en nuestra salvación. Ahora que estamos celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que eso quiere decir Navidad, natividad, el Señor es la parte central de este periodo. ¿Y por qué rojo? Porque es precisamente el color litúrgico de la espera de Adviento. Durante 2000 años en la Santa Iglesia Católica Ortodoxa, Católica Apostólica, una, que permanece fiel y recta, usamos el color rojo en este tiempo de espera. Regresando al Génesis, es claro cómo Dios se encarna. Dice el credo niceno-constantinopolitano, y se encarnó del Espíritu Santo y María la Virgen. Ese es el credo. Se encarnó del Espíritu Santo. Y uno tendría que pensar, pero ¿cómo es esto posible si el Espíritu no es carne? Y San Juan Damasceno, San Efrén el Sirio y muchos otros más han dicho que Dios tomó de la carne de la Santísima Virgen
para hacerse un cuerpo. Ella, la que es saludada por el arcángel Gabriel, Hiere que haritómene, don Quirion metasún, alégrate, regocíjate, hecha llena de gracia, el Señor está contigo. Ella, precisamente, ella, aquí está, con su hijo. La que San Pablo llama Gilasterion, el trono de la misericordia. Más de 600 años antes de Cristo, el profeta Isaías había dicho claramente en el capítulo 8 de su libro, la Virgen concebirá. Desafortunadamente, algunos hermanos cristianos han cambiado, se han dejado sorprender por la serpiente nuevamente y han retomado la versión masorética del Antiguo Testamento en hebreo, donde ya los judíos habían cambiado palabras. Por eso han perdido también la traducción que dice una doncella. No es una doncella solamente, sino es una virgen, hoparthenon, la virgen. De forma tal que también San Mateo en su capítulo 2 dice claramente, la procreación de nuestro Señor Jesús sucedió así, estando desposados José y María, y sin que la hubiera conocido, es decir, sin que la hubiera tocado de ninguna forma José a María, sucedió que estaba embarazada. Y más aún, San Mateo dice, y no la conoció hasta después de haber tenido a su hijo. Pero esa es una cosa que hay que no pensar como positivo y negativo, como si fuera una cuestión de computadora, una lógica demasiado sencilla. Él dice esto no para decir que después la conoció y tuvo hijo con ella, porque un hombre justo jamás podría tocar a la Madre de Dios. Y eso es lo que él escucha del ángel que le va a hablar en sueños y le dice, José, recibe a tu mujer María en tu casa, ella concibió, va a dar a luz un hijo y tú le vas a poner el nombre de Jesús, porque él va a salvar a su pueblo. Qué palabras tan hermosas. Eso no quiere decir de ninguna manera que después José se va a atrever. Imagínense ustedes, ¿quién de ustedes se atrevería a tocar de otra manera a la que es esposa del Espíritu Santo? Y aunque hubiera quien se atreviera, en ese momento seguramente caería muerto, porque dice el Salmo, Señor, tú abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. Y también, tanto en el Apocalipsis como en el libro del profeta, dice que el Espíritu, que el agua salía del templo por la puerta, pero esa puerta estaba cerrada, que significa también a la Santísima Virgen de Dios, a la Santísima Madre de Dios. Hay algunas personas torpes que no alcanzan a entender cómo es posible que Dios tenga madre. Y ciertamente, Dios en su origen no tenía mamá. ¿Por qué? Porque dice que el Padre engendró al Hijo. Y eso es metarracional para nosotros. Está muy por arriba de nuestra capacidad de razón. ¿Cómo puede un padre engendrar a un hijo sin mujer? Bueno, así lo hizo el Padre en el cielo. El Padre pronunció al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo procede del Padre, no del Hijo. Y cambiar el credo es cambiar toda la concepción y rechazar la sagrada tradición apostólica. En el primer concilio que se habló de la Madre de Dios,
en el concilio de Éfeso. Se dijo y se le puso el título de Theotokos. Pero ya antes todavía, allá por el siglo II, hay un escrito muy bonito, ese sí en latín. Subsidium tuum, Mater Dei. Bajo tu amparo nos acogemos, Madre de Dios. ¿Por qué se le dice Madre de Dios? Porque Theotokos quiere decir literalmente la que parió a Dios. Y a la mujer que me parió a mí, yo toda la vida le he llamado madre, mamá. Y le seguiré llamando mamá. Y el hijo, que no tenía mamá, decidió en el seno de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, encarnarse de una mujer en la plenitud de los tiempos. Y esa mujer es precisamente la Santísima Madre de Dios, la Santísima María. Ella, que nació y se concibió como cualquier otra persona, completamente humana. No es un medio ángel, un querubín que de pronto Dios hizo. No, ella es fruto de la unión de Joaquín y Ana. Una persona común y corriente como todos los demás, pero escogida desde el principio. Y que en Occidente se han equivocado al interpretar las palabras de Oriente, de la Santa Iglesia Católica Ortodoxa, que le llamamos Panhagia, Panaguía, toda santa. ¿Por qué es toda santa? Porque ella misma lo confirma en el Magnificat. Megali nege psychemuto Kyrion, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Deus meus, Deum meus. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Si ella hubiera nacido sin mancha, no hubiera necesitado que nadie le salvara, porque ya la hubiera salvado desde antes. Pero cuando el Verbo, el Hijo, se encarna en el vientre purísimo de la Madre, en ese momento ella es convertida más santa que los cielos, porque el Hijo está morando en ella, y no viene como algo extraño, sino que ha tomado la carne de ella, la ha santificado con su presencia, y es parte de ella también, porque su carne es la carne de la Santísima Madre de Dios, de la Santísima Theotokos. Gracias a ese fiat, gracias a ese sí, tenemos un Salvador, y así lo quiso Dios. Dios pudo haberse aparecido simplemente como un hombre, pero entonces no hubiera tenido carne y sangre para ofrecerse a sí mismo, porque la pasión, la muerte y la resurrección, el Cristo, el Hijo, se la ofrece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se la ofrece a sí mismo, porque Él es Dios, nunca deja de ser Dios. Ese es un misterio maravilloso, inenarrable, y por eso digo que la Santísima Theotokos y siempre Virgen María es una parte fundamental de los tesoros de nuestra Santa Iglesia, una santa, católica y apostólica. Lo mejor que tiene Roma es ortodoxo y se comparte con nosotros. ¿Cuánto le pido a Dios que les conceda regresar a la fidelidad completa? Para ello nos conviene mucho acercarnos al puente de mediación, que es la Santísima Theotokos y siempre Virgen María, la Santísima Madre de Dios,
que sea ella la embajadora de Cristo, la embajadora del cuerpo de Cristo que es la iglesia, la embajadora de aquel que es la única cabeza en el cielo y en la tierra de su cuerpo, que es el Cristo, y su cuerpo la iglesia, como lo dice también San Pablo, aquel que es infalible por su naturaleza divina y no humana, porque el Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sin cambio, sin mutación, sin disminución, sin mezcla, como lo dice el concilio. Queridos hermanos, roguemos todos para que a todos y cada uno de aquellos que buscamos sinceramente a Dios se nos conceda el conocer a Cristo, el aprender no solamente a decirle Señor, sino sobre todo, como Él reclama, hacer lo que Él nos manda, a recuperar el completo de la divina palabra sagrada escrita en la Biblia, y no querer adaptar partes, no querer cambiar, no querer modernizar lo que no puede cambiar, porque es eterno e impasible, y la palabra de Dios permanece igual ayer, hoy y siempre. El mundo no está para adaptar a Dios. El mundo se tiene que adaptar a Dios, no al revés. No es una ley humana que se actualiza. Ahí hay un grave error. Es la ley divina que es eterna. Y así como dijo Cristo, no he venido a cambiar la ley ni los profetas, ni siquiera poner o quitar un punto sobre una i. Regocijémonos y pidámosle a Dios la intercesión de la Santísima Madre de Dios, para que ella nos conduzca.